Antes de plasmar las estrategias que utilizaremos de la arquitectura de la información, es importante conocer las tendencias actuales del diseño web. Sí, ¿qué es lo que está de moda? ¿Qué es lo que ha hecho que páginas hoy en día sobresalgan por su experiencia de usuario? Quizás el día de mañana tenga que actualizar esta clase. En los próximos años las tendencias cambian. Pero vamos a hablar de lo que hoy en día está haciendo y está ayudando a que las personas tengan una experiencia mucho más acertada. Hay que tener en cuenta que la principal novedad de esta época, de estos tiempos, es la rapidez. Hoy en día todos corremos mucho y nuestra atención es más difícil de captar. Por eso, en la actualidad se pide más que un diseño atractivo, rapidez, usabilidad y que sea muy visual. Como primera tendencia, hablaremos de la prioridad al diseño móvil. Sí, imagínate que tú estás en un transporte público dirigiéndote a tu trabajo en las primeras horas de la mañana y estás con tu móvil revisando tu Twitter, revisando tu Instagram, revisando tu Facebook y quizás te encuentres un post que te llame la atención, un artículo. Y es primera vez que vas a tener experiencia con esa página, con esa empresa, con ese negocio. Haces clic, haces touch sobre ese artículo y te llevará a su página oficial que debe estar en una apariencia para dispositivos móviles. Debe estar adaptada para ese tipo de pantallas. Entonces, la visualización de Internet en el móvil supera la versión de escritorio. Por eso es importante prestar atención a las experiencias del móvil. Quizás, como te acabo de contar en el ejemplo, sea el primer contacto que tenga el usuario con tu página web. Y para que no sea el último contacto y no regrese, hay que diseñar pensando en dicha experiencia. Por eso le damos prioridad al diseño móvil. Los cinema graphs, ya habíamos hablado de ello, son imágenes fijas con una parte en movimiento, no están en formato de video, sino que son fragmentos GIF encima de la imagen. Los formatos GIF son muy livianos, cargan demasiado rápido en un navegador internet. Por lo tanto, la experiencia es muy liviana y no consume recursos como el formato de video. ¿Qué ventajas tienen los Cinemagraph? Que ofrecen un impacto visual en primera instancia. El flat design es una tendencia que no ha pasado de moda durante muchos años. El flat design mejora la experiencia de usuario, aligera la carga y se adapta muy bien a la versión móvil usando diseños elegantes, descartando elementos que sobran, texturas y efectos innecesarios. Te he mostrado este ejemplo donde has visto una página casi que totalmente dibujada, hecha con vectores, con ilustraciones, pero no necesariamente el flat design tiene que ser así. También te mostré otro ejemplo en el ejercicio del concepto de una página donde no tenía ninguna ilustración, sino que tenía algunos elementos fotográficos, pero seguía manteniendo el estilo de diseño plano. ¿Por qué? Porque tenía muchos espacios en blanco, tenía muchas áreas donde permite descansar la vista, mucha figura geométrica, mucho recuadro con color plano, en fin, ya lo hemos hablado de lo que se trata el flat design. Hablemos ahora de otra tendencia, el diseño modular. No sé si te has dado cuenta que la experiencia de Pinterest es de las experiencias más acertadas que han creado para dispositivos y pantallas de escritorio. Evitar el uso de mucho texto y cargar más bloque de imágenes que se adapten de forma responsiva para que la lectura en dispositivos más pequeños se haga menos pesada, facilita la creatividad del diseñador para usar distintas asimetrías. Es como si tuvieras una cuadrícula de muchas propuestas coloridas, donde el usuario, a través de estas márgenes en blanco, descansa la vista y podrá separar cada uno de estos recuadros y así elegir el que más le llame la atención. Tenemos el diseño Hero, el diseño héroe, que son cabeceras grandes. Es lo primero que el usuario encuentra cuando ingresa a la página, que se adaptan a todas las pantallas y que abarquen todo el ancho independiente de la resolución es un uso cada vez más habitual.
Grandes elementos, como el que ves acá, esta botella, captan la atención del usuario focalizando el mensaje en un escenario limpio de elementos innecesarios. Tipografías tipo display o caligráficas. Este tipo de tipografías que parecen hechas a mano alzada o que llaman la atención por su diseño son letras grandes sobre imágenes, textos cortos pero impactantes, letras que parezcan escritas a mano y redondeadas son tendencias en el diseño web, dejando un mensaje corto, dejando una llamada a la acción, una invitación a hacer algo, pero siempre desde el contexto emocional y emotivo. Diseño minimalistas y limpios. Ya lo hemos hablado con el flat design. Este tipo de diseños destacan por el predominio de fondos blancos o muy claros, un color único para las tipografías y diseño con pocos elementos. Se trata de emplear los elementos de diseño estrictamente necesarios para focalizar en el objetivo que persigue el sitio web. Si el objetivo es vender estas sillas, pues préstale más atención a las sillas. Eso es lo que se busca con el diseño minimalista y limpio. Mucho espacio en blanco para descansar la vista y concentrar su atención en las fotografías. Menú hamburguesa. Sí, es ese menú que ha sobresalido mucho en los dispositivos pequeños, pero que ya se está desplazando a pantallas grandes, a pantallas de escritorio, que son esas tres rayitas, las cuales cuando tú cliqueas en ellas aparece una nueva botonera. Este tipo de menú permite ocultar los elementos de navegación y que solo se muestren cuando el usuario haga clic en el correspondiente icono. Ahora es muy usado en la posición inferior derecha de pantallas móviles. Es decir, cuando esto está en pantalla móvil, esas tres rayitas se encuentran en la parte inferior derecha. Elementos con animaciones. ¿Recuerdas este sitio? Lo vimos en el ejercicio del concepto. ¿Para qué hacemos estos elementos? Es bueno animar determinados elementos como botones, filas o cajones. Se otorga un aire moderno y novedoso, pero hay que hacerlo con cuidado para no saturar al usuario. Los efectos siempre funcionan y no dejan de captar la atención de usuario o posible cliente. Así que también es bueno que conozcas un poco de las interacciones que se pueden hacer con JavaScript, los efectos parallax, los efectos box, los efectos de slide, de desplazamiento. Todo esto nos ayuda a generar una mejor experiencia de usuario.